Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. La entrevista tiene una doble función. Puede ser una metodología de investigación, pero a la vez también un recurso narrativo. Es decir, las entrevistas pueden ser realizadas para obtener información que nos sirva de base para la investigación o también pueden formar parte del documental. Entonces pueden estar presentes en la fase de desarrollo y en la de producción. ¿Qué te parece si te comento algo sobre ellas? ¿Comenzamos? Las entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. ¿Ya? Estructuradas son aquellas entrevistas que están pauteadas, ya que las preguntas ya están determinadas de antemano. Es imposible salirse de ese guión. Y la semiestructurada pues son aquellas entrevistas que, si bien uno tiene una pauta de todas las preguntas que quiere realizar, también va a formular otras en función del diálogo que se establezca con el entrevistado. A priori uno pensaría que las semiestructuradas son las que normalmente se realizan y en la mayoría de los casos es así. Sin embargo, las entrevistas estructuradas son habituales, por ejemplo, en figuras muy prominentes como políticos. ¿Ya? Cuando vas a realizar este tipo de entrevistas, lo que ocurre generalmente es que tienes que pasar el cuestionario antes para que te digan si van a contestar a todas las preguntas o si hay algunas que consideran que no se deben realizar. Una de las primeras cosas que tienes que hacer previamente es investigar sobre la persona a la cual vas a entrevistar. Después, prepárate un cuestionario en función de lo que quieras obtener. No temas llevar el control de la entrevista y no lo confundas con manipular. Son cosas diferentes. Tú eres quien tiene que llevar la dirección porque eres la persona que está haciendo la película y tienes claro qué es lo que buscas. Es muy importante también determinar dónde va a realizarse la entrevista, en qué lugar físico, porque el entorno, el espacio donde va a desarrollarse, puede influir mucho en el entrevistado. Puede proyectar algún tipo de vinculación emocional. Por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a una persona que ha estado encarcelada durante 10 años dentro de la celda donde estuvo encerrada de manera injusta o hacerlo frente al mar. Los sentimientos que suceden dentro de esa persona, lo que ese espacio proyecta en el interior del entrevistado, es muy diferente en un caso u otro. El espacio también puede distraer. No es lo mismo hacer una entrevista en un centro comercial abarrotado o en la mitad de la Gran Vía de Madrid que hacerla en medio de un bosque sin presencia humana a más de 20 kilómetros a la redonda. También debes pensar en las personas que van a estar presentes durante la entrevista. Aquellas que van a estar delante de la cámara, o sea, aquellas que se van a ver, pero también a esas otras que van a estar fuera de campo, es decir, en el mismo lugar, pero que no se verán en el plano. La ausencia o presencia de terceras personas puede provocar coacción, distracción, complicidad. No sé, por ejemplo, si vamos a hacer una película documental sobre las relaciones sexuales de los adolescentes y queremos entrevistar a varios de ellos. Pues evidentemente que no va a ser lo mismo si los entrevistamos de manera individual o lo hacemos en grupo, como tampoco lo será si llevamos a cabo la entrevista en presencia de sus padres o no. Las respuestas que dirán, la tensión general, los textos, el tono de diálogo van a ser muy diferentes en función de si transcurre en una situación o lo hace en otra. También puede ser interesante, antes de comenzar la entrevista, hacer una pequeña introducción para demostrarle a esa persona cómo va a ser la dinámica o qué temas te interesan a priori tocar. Hazlo de una manera generalizada, sin comenzar a entrar aún en materia. También puedes prevenir al entrevistado de que podrías interrumpirle en función de diferentes necesidades que tengas. De esta manera evitarás cualquier tipo de situación violenta. Remarcarle que si lo haces no es porque no te interese lo que esté diciendo, sino que lo haces por no perder el hilo que te ha parecido, de algo que te ha parecido especial y no quieres pasarlo por alto, o por cualquier otra situación, por algún aspecto técnico, ¿no? Que de repente se escucha un ruido o hay un problema con la cámara. Dicen que lo ideal es comenzar por preguntas que no impliquen una significación emocional fuerte, aunque esto también va a depender de qué es lo que quieras conseguir. Sin embargo, lo habitual es que si estás tocando un tema delicado para la persona entrevistada, seas empático con ella. Por ejemplo, el tema del aborto espontáneo. Claro, si te pones delante de una mujer
que puedes haber conocido en ese mismo momento y la primera pregunta que le haces es, bueno, me gustaría que me relataras cómo te sentiste esa mañana cuando al levantarte de la cama viste tu sangre en las sábanas. Pues hombre, empezar así en frío seguro que es muy violento para esa chica, ¿no? Pero quizás también esa violencia implícita a la hora de establecer la pregunta de una manera tan directa puede ser buena para la película, en el caso de que decidas utilizar la entrevista como un recurso narrativo. Entonces volvemos al aspecto de la ética. Te recuerdo lo que decía Kosakowski. Si eres una buena persona, quizás no deberías ser documentalista. Plantea preguntas abiertas sobre cosas concretas. O sea, evita preguntas que se puedan responder con un sí o con un no. Por ejemplo, si le dices, ¿estás contento? ¿Tienes sueño? Son preguntas que pueden responderse tranquilamente como los sílabos, sí o no. Entonces intenta plantear preguntas que permitan al entrevistado desarrollar la respuesta. Por ejemplo, imagínate que le preguntas, ¿cómo te gustaría que fuera la celebración de tu cumpleaños? Dime, ¿cómo te gustaría que transcurriera? ¿Cómo te la imaginas? ¿En qué lugar? ¿Con qué personas? Y ahí le estás dando un espacio al entrevistado para que se explaye. No transmitas tampoco tener sensación de prisa ni querer realizar todas las preguntas una detrás de otra. Es preferible tener que volver una segunda vez a que la otra persona sienta que la estás presionando. Si notas mucha tensión, puedes hacer una pausa o conversar fuera de cámara para relajar el ambiente. Pregúntale si quiere descansar o no. Ya todo dependerá de qué es lo más importante para ti en ese momento, si el entrevistado o la película. Si vas a utilizar la entrevista como un recurso narrativo, algunas veces también es importante decirle al entrevistado que incluya en la respuesta la información necesaria para su comprensión. Si es que no quieres que el entrevistador se escuche ni aparezca en pantalla. Por ejemplo, estamos haciendo una película documental donde hablamos del amor, pero en aquellas parejas que llevan más de 50 años casadas. Si quieres saber cómo fue el momento en el que se vieron por primera vez, podría ser bueno que le dijeras al entrevistado, mira, cuando hables de María, comienza diciendo, la primera vez que vi a María, bla, 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 bla. Esa introducción está contextualizando la respuesta y va a ayudar al espectador a ubicarse de una manera óptima dentro del relato. Debes tener también presente que algunas entrevistas no tienen un desarrollo lineal, sino que funcionan a través de la asociación de ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay personas que de repente dan saltos o como una especie de rodeos ante una pregunta que hayas planteado, yo entre ellas. Pero no te preocupes, ¿no? Sería bueno que tuvieras un poquito de paciencia. Escuches y si ves que ese rodeo es muy grande, pues puedes interrumpirla amablemente, hacer un resumen de lo que ha dicho hasta ese momento y reconducirla nuevamente hacia el lugar que te interesa. En el caso de que no quieras que tu voz vaya a salir en la película, intenta asentir con gestos y no con palabras. Sé que es difícil porque uno tiende a decir, ya, qué bueno, claro, claro, entiendo, sí, sí. Pero lo mejor es que asientas con la cabeza manteniendo siempre la mirada en el otro. Con eso va a ser más que suficiente. La otra persona va a entender que la estás escuchando, ¿ya? Entonces, mírale directamente a los ojos y asiente con la cabeza, así. Mantener el contacto visual es un aspecto fundamental en cualquier entrevista, pero no solamente debemos limitarnos a los ojos. Hay que estar atentos también al resto del cuerpo. La expresión corporal te puede indicar muchas cosas. Entonces, el cuerpo del entrevistado es fundamental. Fíjate cómo reacciona ante cierta pregunta, cómo se mueve, si se siente incómodo, si duda. Todas esas cosas que se salen del guión son a las cuales te tienes que aferrar para intentar sacarle el máximo provecho a la entrevista. Debes ser consciente del gran valor que tiene el silencio. Mirar directamente a los ojos en silencio puede llegar a ser una herramienta de presión muy potente. Saber estarte callado el tiempo necesario puede crear un espacio donde surjan cosas absolutamente asombrosas. Y bueno, al final lo que se suele hacer es darle la última palabra al entrevistado. Quizás haya algún punto que nos ha tratado o alguno que haya quedado en el aire y quiere contar algo más, no sé. Cualquier cosa que desee añadir. Generalmente lo que ocurre es que este espacio suele ser uno de agradecimiento, ¿ya? Donde la persona te agradece tu tiempo. Ocurre que las personas se sienten solas, ¿ya? Muchas de ellas no tienen quienes las escuchen, así que se sienten reconfortadas al ver cómo alguien desconocido quiere saber algo sobre ellas. Y para terminar me gustaría decirte cuál es el gran secreto para hacer una entrevista increíble.
Escuchar. Y esto que te puede parecer algo absurdo, en realidad no lo es. Escuchar es la piedra angular de cualquier entrevista. Y como te digo, esto no es algo que hagamos siempre. Puedes estar pensando en la pregunta que vas a realizar a posteriori, o quizás en la respuesta que te dio, ¿no? Y le estás dando vueltas en la cabeza pensando en qué vas a responderle. Cuando estás escuchando, eres capaz de leer entre líneas, eres capaz de darte cuenta de lo que dicen sin decirlo, de profundizar en una respuesta concreta. Entonces, escucha, porque es así como vas a establecer realmente un diálogo con el otro y es desde ese lugar de donde van a poder surgir cosas reveladoras. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Ya te he comentado que tu participación en el canal es fundamental, por lo que un me gusta o compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesadas en hacer un documental sería de gran ayuda. Además, te recuerdo que si los vídeos que voy subiendo no son suficientes para desarrollar tu proyecto, puedes escribirme, como ya lo han hecho otras muchas personas, para tener una asesoría personalizada. La primera reunión es gratuita y sin compromiso, así que no pierdes nada. La semana que viene voy a hacer un vídeo especial, ¿ya? Porque será la del aniversario del canal. Se cumplirá 1 año desde que inicié esta aventura y será el momento de hacer balance y decidir qué voy a hacer. Nos vemos.